Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a History Fans, los amantes de la historia, amigos curiosos y amantes del misterio. Hoy les traigo algo que va a poner los pelos de punta. Y no es broma. Vamos a hablar de cómo mascotas y animales han ayudado a resolver crímenes reales, desde huesos enterrados hasta loros que confiesan asesinatos. Sí, escucharon bien, animales detectives. Imagina que tu perro vuelve a casa con algo raro en el hocico y resulta que son huesos humanos, o que tu loro repite las últimas palabras de una víctima. Suena a película, ¿verdad? Pero no lo es. Estos casos ocurrieron de verdad. Hoy vamos a recorrer 7 historias impactantes, desde Chicarín, la perra que descubrió un cadáver enterrado en Alabama, hasta el famoso caso de la casa de Aranberry en Monterrey, donde un perico se volvió protagonista de la leyenda urbana. También veremos loros en India y Michigan, gatos en Pensilvania y perros que olfatean discos duros en Estados Unidos. Todo un mundo donde las mascotas no solo son compañía, sino testigos silenciosos de la justicia. Así que prepárense. Vamos a entrar en escenas de crímenes, descubrimientos insólitos y cómo el instinto de un animal puede cambiar el curso de una investigación. Y no se preocupen, les voy a contar todo de manera clara, entretenida y con datos verificados. Vamos a ello. Si les gustan los misterios reales, historias de crimen y héroes inesperados, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque esto se va a poner intenso. Empezamos con Chicarín, una perra mestiza de pastor alemán de Alabama. Esta valiente perra empezó a traer a casa algo extraño, huesos humanos. Después de varias veces, los investigadores entendieron que había un cadáver enterrado cerca. Chicarín, sin saberlo, se convirtió en la principal testigo de un crimen que quizá habría quedado oculto para siempre. Caso 1. Chicarín, la perra que encontró huesos humanos en Alabama, 2024-2025. Inicio del caso. En agosto de 2024, en el condado de Jefferson, Alabama, la familia Nichols notó que su perra mestiza de pastor alemán, llamada Chicarín, regresaba a casa con algo extraño en el hocico. Un hueso. Al principio, pensaron que se trataba de restos de algún animal, pero al observarlo con detenimiento, se dieron cuenta de que parecía humano. Alarmados, llamaron de inmediato a la policía. Cuando los forenses examinaron el objeto, confirmaron lo impensable. Era un cráneo humano con un agujero de bala. El hallazgo puso en marcha una investigación de homicidio. Desarrollo de la investigación. La policía, intrigada, decidió seguir observando a Chicarín. Para sorpresa de todos, la perra repitió el comportamiento. En 4 ocasiones distintas, entre agosto de 2024 y agosto de 2025, regresó a casa cargando más restos óseos. Los huesos que trajo incluían un cráneo con un disparo, una tibia, un fémur, una mandíbula inferior. Todos pertenecían al mismo individuo. Esto confirmó que no se trataba de una confusión. Había un cadáver enterrado en algún lugar cercano, y Chicarín lo estaba desenterrando poco a poco. Los investigadores comenzaron a colocar un rastreador GPS en el collar de la perra para seguirla en sus recorridos y así encontrar el lugar exacto donde había hallado los restos. Avances judiciales. Hasta el momento, el caso sigue en proceso. Los forenses trabajan en la identificación del cuerpo mediante análisis de ADN y cotejo con reportes de personas desaparecidas. La policía cree que se trata de una víctima de homicidio por arma de fuego. Chicarín, sin quererlo, se convirtió en la testigo principal del caso, pues sin ella, los restos jamás habrían salido a la luz. Aunque aún no hay un culpable sentenciado, el hallazgo ya abrió una carpeta de investigación formal por asesinato y mantiene en alerta a la comunidad. Los vecinos consideran a Chicarín una heroína accidental, gracias a su instinto. Un crimen que quizá habría quedado enterrado salió a la luz. Luego tenemos a Selma y Thoreau, 2 labradores entrenados para detectar algo inesperado, dispositivos electrónicos usados para pornografía infantil. Gracias a ellos se encontraron discos duros, microSD y laptops escondidos en lugares insospechados. Sus hallazgos ayudaron a decenas de condenas, incluyendo la de Jared Fogle, y crearon un precedente mundial en criminología canina. Caso 2. Selma y Thoreau.
los perros que olfatean dispositivos electrónicos. Inicio del caso. En los años 2010, dentro de las investigaciones policiales en Estados Unidos sobre pornografía infantil y delitos cibernéticos, surgió una dificultad recurrente. Los sospechosos escondían discos duros, memorias USB, laptops o microSD en los lugares más insospechados. Algunos eran tan pequeños que ni los mejores agentes entrenados lograban encontrarlos durante los cateos. La policía necesitaba un recurso nuevo, y ahí fue donde entraron dos perros, Selma y Thoreau, labradores que originalmente estaban destinados a ser perros guía para personas invidentes. El descubrimiento de un talento único. Durante su entrenamiento inicial, los adiestradores notaron que estos perros tenían un olfato excepcionalmente sensible. Investigadores del Connecticut State Police experimentaron con una idea novedosa: entrenarlos no solo para drogas o explosivos, sino para detectar el olor de los químicos presentes en los dispositivos electrónicos. El elemento clave que olfateaban era un compuesto llamado trifenilfosfato, usado en la fabricación de memorias y discos. Selma y Thoreau aprendieron a identificarlo con una precisión impresionante. Desarrollo de la investigación. Los perros comenzaron a participar en operativos. Uno de los más famosos fue el de Jared Fogle, ex vocero de Subway, acusado de pornografía infantil. En la redada realizada en su casa en 2015, Thoreau localizó un disco duro escondido en una bolsa secreta de su sótano. Ese hallazgo se convirtió en prueba crucial para condenarlo a más de 15 años de prisión. Posteriormente, tanto Selma como Thoreau participaron en docenas de cateos en distintas partes del país. Sus descubrimientos incluían microSD escondidas en cajas de juguetes infantiles, memorias USB ocultas en muebles, techos falsos o detrás de interruptores de luz, laptops enterradas en jardines o envueltas en ropa sucia. Sin la ayuda de estos perros, muchos de esos dispositivos jamás habrían sido hallados. Impacto judicial. Selma y Thoreau contribuyeron a decenas de condenas por delitos de pornografía infantil y explotación sexual de menores. Crearon un precedente mundial. Demostraron que los perros podían ser entrenados para detectar dispositivos electrónicos, no solo drogas o armas. Tras su retiro, ambos son considerados héroes caninos en la historia de la criminología moderna. En San Diego, California, la desaparición de la pequeña Danielle Van Damme tenía a todos alarmados. La clave fue Leila, la perra de la familia. Sus pelos fueron hallados en la casa del sospechoso, demostrando que la niña había estado allí. Esa pista, combinada con otras pruebas, permitió que el culpable fuera condenado a pena de muerte. Caso 3. Leila Van Damme y la desaparición de la niña Danielle San Diego. 2001. Inicio del caso. El 1 de febrero de 2001, en San Diego, California, la pequeña Danielle Van Damme, de 7 años, fue reportada desaparecida de su casa en la madrugada. La familia había estado en una reunión la noche anterior, y al amanecer, descubrieron que Danielle no estaba en su habitación. La noticia conmocionó a la comunidad y movilizó un enorme operativo de búsqueda. El principal sospechoso pronto surgió, David Westerfield, un vecino que vivía a pocas casas de los Van Damme. La clave inesperada: Leila, la perra de la familia. La familia Van Damme tenía una perra llamada Leila, de pelo corto. En medio de la investigación, los forenses encontraron pelos de perro en la casa de Westerfield, en su ropa y en su vehículo. Cuando analizaron los restos, confirmaron que eran pelos de Leila, la mascota de los Van Damme. Esto significaba que Danielle había estado en contacto con él o en su hogar, ya que Leila nunca se alejaba de la familia. Además de los pelos, los investigadores hallaron en la autocaravana de Westerfield fibras de la ropa de Danielle, manchas de sangre de la niña en su colchón y ropa. Desarrollo del caso. Mientras Westerfield intentaba justificar que había salido de viaje solo el fin de semana de la desaparición, la evidencia forense se acumulaba en su contra. El 23 de febrero de 2001, casi un mes después de su desaparición, el cuerpo de Danielle fue hallado en una zanja al lado de un camino rural. La autopsia reveló signos de estrangulamiento y abuso. El hallazgo de pelos de Leila, la perra de la familia, resultó ser uno de los puntos decisivos del caso. Fue la conexión física que demostró que la niña había estado en contacto con Westerfield. Juicio y condena. En 2002 se llevó a cabo el juicio contra David Westerfield. La evidencia presentada incluía
ADN de Daniel en su vehículo y autocaravana. Fibras de ropa, coincidentes y, de manera fundamental, los pelos de Layla, que corroboraban el contacto entre víctima y sospechoso. El jurado no tuvo dudas. Westerfield fue declarado culpable de secuestro y asesinato en primer grado. Fue sentenciado a pena de muerte en California. Conclusión. El caso de Daniel Van Damme mostró cómo un detalle aparentemente menor, los pelos de una perra llamada Leila, podía convertirse en una prueba clave. Sin esa evidencia, Westerfield quizá habría sostenido su coartada. Pero gracias a Leila, la justicia pudo condenar al culpable y dar respuesta a una de las desapariciones más dolorosas de inicios de siglo en Estados Unidos. En Pensilvania, los gatos de Lori Aukar se convirtieron en héroes silenciosos. Sus pelos encontrados en el coche del esposo asesino sirvieron para derribar su coartada y vincularlo con el crimen. Gracias a estos pequeños testigos peludos, el asesino fue finalmente condenado. Caso 4. Los gatos de Lori Aukar y el asesinato descubierto por sus pelos. Pensilvania, 1989-1992. Inicio del caso. En mayo de 1989, Lori Aukar, de 19 años, desapareció en Northumberland County, Pensilvania. La joven era madre de un bebé y había sido vista por última vez cuando salía de su casa rumbo al trabajo. Su esposo, Robert Rob Aukar, con quien atravesaba un proceso de separación y custodia de su hija, se convirtió en el principal sospechoso. Sin embargo, al no haber testigos ni pruebas directas, el caso quedó estancado. Semanas después, el cuerpo de Lori fue hallado en una zona boscosa. Había sido golpeada y estrangulada. La brutalidad del crimen confirmó que se trataba de un asesinato, pero faltaban pruebas sólidas para señalar al culpable. La clave: los gatos de Lori. Durante la investigación, la policía analizó el automóvil de Rob Aukar. Aunque había intentado limpiarlo, los forenses encontraron pelos de gatos en los asientos y alfombras del vehículo. El detalle parecía insignificante, hasta que los investigadores confirmaron que esos pelos pertenecían a los gatos que Lori tenía en su casa. La importancia era enorme. Rob ya no vivía con ella, y no había motivo para que el pelo de los animales estuviera en su coche, salvo que Lori hubiera estado dentro recientemente. Además de los pelos, se encontraron en el auto fibras y restos biológicos que coincidían con Lori, lo que derrumbó la coartada del sospechoso. Desarrollo judicial. En 1992, 3 años después del asesinato, el caso fue reabierto con estas nuevas pruebas forenses. La fiscalía presentó un expediente sólido contra Rob Aukar. Testimonios de testigos que lo habían visto merodeando el vecindario. Evidencia física, fibras, manchas y cabellos humanos de la víctima. Y, como prueba crucial, los pelos de los gatos de Lori hallados en su vehículo. Ese detalle aparentemente menor fue el que unió todas las piezas del rompecabezas y colocó a Lori dentro del auto de su esposo el día de su desaparición. Condena. En 1992, Robert Aukar fue declarado culpable de asesinato en primer grado. Recibió la pena de muerte en Pensilvania, aunque posteriormente la sentencia fue apelada y conmutada a cadena perpetua sin libertad condicional. El caso quedó registrado en la historia judicial de Estados Unidos como un ejemplo pionero de cómo las pruebas forenses derivadas de animales domésticos podían ser decisivas en un juicio. Conclusión. Los gatos de Lori, sin saberlo, se convirtieron en testigos silenciosos de su asesinato. Sus pelos, transportados en la ropa y en el auto del homicida, fueron la pista que llevó a la justicia. Lo que parecía un detalle irrelevante, terminó siendo la prueba que condenó a un asesino y abrió la puerta a que en otros juicios se empezara a considerar seriamente la evidencia. En Michigan, Bud, un loro gris africano, repetía desesperadamente frases que imitaban las últimas palabras de su dueño. "En nay, in his process". Aunque su testimonio no era legal, hizo que los investigadores revisaran la escena más detenidamente, llevando a la condena de su esposa por asesinato en primer grado. Bud fue un testigo silencioso, pero crucial. Caso 5. Bud, el loro que repitió el asesinato de su dueño. Michigan, 2015. Inicio del caso. En mayo de 2015,
La policía de Ensley Township, Michigan, recibió un llamado alarmante. Martin Durham, de 45 años, había sido hallado muerto en su casa, con 5 impactos de bala. A un costado estaba su esposa, Glenna Durham, con una herida de bala en la cabeza, aparentemente autoinfligida en un intento de suicidio. La escena confundió a los investigadores. ¿Se trataba de un doble intento de suicidio o de un homicidio? Martin era descrito como un hombre tranquilo, amante de los animales. Entre sus mascotas estaba un loro gris africano llamado Bud, muy inteligente y famoso entre amigos por su capacidad de repetir conversaciones enteras. La pista inesperada. Bud, el loro testigo. Semanas después del crimen, Bud comenzó a repetir insistentemente una frase con tono alterado. Don't think shoot. No dispares. Sé. El ave lo decía una y otra vez, siempre con una voz que, según la familia, imitaba la de Martin en tono de desesperación. La familia Durham quedó impactada. Creían que el loro había presenciado la discusión fatal entre Martin y Glenna y estaba repitiendo las últimas palabras de su dueño antes de morir. Desarrollo de la investigación. Los detectives revisaron nuevamente la escena y encontraron inconsistencias. El arma utilizada pertenecía a Martin, pero las huellas y residuos de pólvora indicaban que Glenna había disparado. Glenna sobrevivió a su herida en la cabeza, lo que permitió interrogarla, pero sus respuestas eran contradictorias. Además, se hallaron cartas de suicidio escritas por ella, donde pedía perdón a su familia, pero no mencionaba a Martin, lo que reforzó la idea de que había intentado matar a su esposo antes de quitarse la vida. Aunque el testimonio del loro Bud no fue admitido formalmente como prueba en la corte, la ley no lo permite, su comportamiento llamó tanto la atención que fue incluido en los reportajes y considerado un indicio circunstancial de lo ocurrido. Juicio y condena. En 2017, 2 años después del crimen, Glenna Durham fue declarada culpable de asesinato en primer grado y posesión ilegal de arma de fuego. Fue condenada a cadena perpetua, sin libertad condicional. El juez señaló que la evidencia forense y las cartas de suicidio eran suficientes para comprobar su responsabilidad. Sin embargo, tanto la familia como los medios siempre recordaron que el testimonio de Bud fue un factor que empujó a los investigadores a revisar con más detalle la versión de los hechos. Conclusión. El caso de Bud es uno de los más extraños y famosos en la historia criminal de Estados Unidos. Aunque no pudo testificar en un tribunal, su memoria y repetición de frases fueron interpretadas como un eco de la tragedia que presenció. Así, este loro se convirtió en un testigo silencioso que mantuvo viva la voz de su dueño y ayudó, indirectamente, a esclarecer la verdad detrás del crimen. En Agra, India, un loro llamado Hércules delató al asesino de su dueña con su comportamiento nervioso al escuchar el nombre del culpable. Aunque no fue evidencia legal, permitió que la policía centrara la investigación en el sobrino responsable, quien terminó confesando y siendo condenado. Otra historia increíble de un animal ayudando a la justicia. Caso 6. El loro que resolvió un crimen en la India. Inicio del caso. En 2014, la tranquila ciudad de Agra, India, se conmocionó con el brutal asesinato de Neelam Sharma, esposa de un prominente editor de periódicos local, Vijay Sharma. La mujer fue encontrada sin vida en su propia casa, junto con su perro, que también había sido atacado. No había señales de robo forzado, lo que hizo sospechar que el crimen podría haber sido cometido por alguien conocido de la familia. El detalle extraño: el loro Hércules. Neelam y Vijay tenían una mascota muy querida, un loro parlante llamado Hércules. Después del asesinato, Vijay notó un comportamiento muy peculiar en el ave. Cada vez que el nombre de uno de sus sobrinos, Ashutosh, era mencionado, el loro comenzaba a ponerse nervioso, graznaba, chillaba y repetía palabras que parecían relacionadas con la tragedia. ¿Cómo el loro ayudó a descubrir al culpable? Intrigado por la insistencia del ave, Vijay comunicó esta extraña conducta a la policía. Aunque parecía un detalle menor, decidieron interrogar al sobrino Ashutosh, quien había estado presente en el funeral y aparentaba normalidad. Al ser presionado, terminó confesando. Él había asesinado a su tía Neelam en un intento de robo. Sabía que la familia guardaba dinero y joyas en casa, y al ser descubierto por Neelam y el perro, decidió matarlos para no ser delatado. El castigo. Gracias al loro Hércules, el círculo de sospecha se cerró rápidamente en torno a Ashutosh.
Fue arrestado y llevado a juicio, donde las pruebas confirmaron su responsabilidad. Aunque el testimonio del loro no fue utilizado como prueba formal en la corte, ya que legalmente no es válido, sirvió como detonante para que la policía apuntara hacia el verdadero culpable. Ashutosh fue condenado y encarcelado por el asesinato de su tía. Conclusión. Este caso se hizo famoso en todo el mundo porque parecía sacado de una película. Un loro ayudando a resolver un crimen. Mostró cómo la observación de los animales, incluso en sus reacciones emocionales y conductuales, puede ser clave para descubrir la verdad en casos complejos. Y por último, la famosa Casa de Aranberry en Monterrey, 1933. Tras el asesinato de madre e hija, un loro repetía: "No me mates, Gabriel". Aunque la leyenda dice que delató al sobrino asesino, los registros oficiales muestran que la justicia se basó en evidencia física y la captura de los culpables. El loro quedó como un mito, pero es parte de la historia. Caso 7. La famosa Casa de Aranberry en Monterrey. El crimen que marcó a Monterrey. El 5 de abril de 1933, en la casa ubicada en la calle Aranberry número 1026, en el centro de Monterrey, Nuevo León, se cometió un brutal asesinato. Las víctimas fueron Antonia Lozano, 54 años, y su hija, Florinda Montemayor, 22 años. Ambas fueron encontradas sin vida por el esposo y padre, Delfino Montemayor, quien regresaba de su trabajo en la fundidora de fierro y acero de Monterrey. Al llegar a casa, descubrió la escena macabra. Su esposa e hija estaban degolladas y presentaban signos de abuso. La puerta de entrada no había sido forzada, lo que indicaba que los asesinos tenían acceso a la vivienda, el oro y la leyenda. Según relatos populares, la familia Montemayor tenía un loro que, tras el crimen, comenzó a repetir la frase: "No me mates, Gabriel, no me mates". Esta repetición fue interpretada como una confesión del loro, señalando a Gabriel Villarreal, sobrino de Antonia Lozano, como el autor del asesinato. Se dice que Gabriel, junto con otros cómplices, planeó y ejecutó el crimen para robar a la familia. Sin embargo, el historiador Leonardo Marrufo menciona que, en los archivos oficiales del caso, no se encuentra evidencia de que el loro haya jugado un papel en la resolución del crimen. Según Marrufo, la investigación policial condujo a la captura de Gabriel Villarreal, quien fue arrestado en una carnicería donde trabajaba. Tras su arresto, Gabriel confesó su participación en el asesinato y, junto con sus cómplices, fue ejecutado bajo la ley fuga, una práctica común en ese entonces para castigar a los criminales. Hay un libro sobre este caso y se concluye que el testimonio de un loro perico no era suficiente para encarcelar a una persona y prefirieron omitirlo en todo momento. Posteriormente ya encontraron más rastros y evidencia de la culpabilidad del sobrino y sus acompañantes. La casa y su legado. Después del crimen, Delfino Montemayor continuó viviendo en la casa hasta su muerte en 1957. Posteriormente, la propiedad fue habitada por otras familias y en 1985 se estableció una clínica dental en el lugar. A lo largo de los años, surgieron relatos de fenómenos paranormales en la casa, como ruidos extraños y apariciones, lo que contribuyó a la leyenda urbana que rodea el lugar. En octubre de 2024, la casa fue reabierta al público como un restaurante temático llamado Hamburguesas La Casa de Aranberry, conservando la estructura original del inmueble y algunas de sus pertenencias. Conclusión. La historia de la Casa de Aranberry ha sido objeto de múltiples versiones y leyendas a lo largo de los años. Si bien el relato del loro, que confesó el crimen, es ampliamente conocido, los registros históricos indican que la resolución del caso se debió a una investigación policial efectiva que llevó a la captura y condena de Gabriel Villarreal y sus cómplices. La casa, por su parte, continúa siendo un símbolo de la historia y el misterio de Monterrey. Como ven, amigos, los animales no solo nos dan compañía, muchas veces son testigos silenciosos que cambian la historia de un crimen. Si les gustó este video y quieren que hagamos un análisis más profundo de cada caso, denle like, suscríbanse y activen la campanita. En próximos videos entraremos a los detalles más escalofriantes de cada historia. Esto fue History Fans, los amantes de la historia.